Hay un lugar del que el Imperium no habla. Un asilo en una luna olvidada donde los psiquiatras tratan a los locos. Pero los médicos tampoco se marchan nunca, y los archivos dicen que algunos de ellos nunca fueron médicos en absoluto. Así que, ¿qué ocurre cuando ya no puedes recordar si llegaste aquí para ayudar o si siempre has sido un paciente? Recuerdo el día en que dejé de creer en la cordura como un estado fijo. No fue una revelación repentina, ni un momento dramático de claridad que separara mi comprensión del mundo. Yo creía saberlo. Llegó en silencio, como el polvo que se asienta después de que algo vasto e invisible haya atravesado una habitación. Estaba de pie en el ala de admisiones del refugio Lazarum, una estructura cuya designación oficial había sido borrada de los registros imperiales con tal minuciosidad que incluso sus documentos fundacionales se referían a ella únicamente como instalación 77 nulo. Las paredes tenían el color de hueso viejo, no blanco, sino algo que alguna vez aspiró a serlo, y fracasó. El aire olía a Ipton antiséptico y a algo que había debajo, algo orgánico y equivocado, que el antiséptico nunca conseguía ocultar del todo. Una nueva paciente estaba siendo procesada en el mostrador de ingreso, una mujer cuyos ojos contenían ese vacío particular que había aprendido a reconocer en quienes habían presenciado algo que la mente humana nunca estuvo destinada a acomodar. No gritaba, no lloraba, simplemente permanecía allí, con los labios moviéndose en una recitación silenciosa de números que no significaban nada para nadie más que para ella. Los camilleros, hombres aumentados cuya humanidad había sido reducida quirúrgicamente al mínimo necesario para cumplir su función, se movían a su alrededor con eficiencia mecánica. Uno le colocó un collar de restricción alrededor del cuello. Otro le inyectó algo en el brazo que hizo que sus pupilas se contrajeran hasta convertirse en puntos diminutos, y yo estaba allí, con una tablilla en la mano, dándome cuenta de que no podía recordar la última vez que había ayudado realmente a alguien en este lugar. Mi nombre es Dr. Hiram Just y soy el último psiquiatra no aumentado del refugio Lazarum. Esa distinción significa más de lo que debería. En una galaxia donde el cuerpo humano se mejora, se optimiza y se reutiliza de manera rutinaria según las necesidades del Imperium, permanecer completamente orgánico es o bien un acto de principio obstinado o una prueba de insignificancia tan profunda que la aumentación sería un desperdicio de recursos. Prefiero creer que es lo primero, aunque las pruebas sugieren cada vez más lo segundo. Llevo en el Lazarum 6 años, 3 meses y 14 días. Lo sé porque he llevado una cuenta privada en un diario que escondo bajo una baldosa suelta en mis aposentos, un hábito que resulta cada vez más paranoico y cada vez más necesario. Los registros oficiales te dirían algo distinto. Dirían que llegué hace 8 años, o quizá hace 5, o quizá que siempre he estado aquí, una presencia tan permanente como las propias paredes. Los registros cambian. He aprendido a no confiar en ellos. El refugio Lazarum ocupa una estructura que ya era antigua antes de que el actual administratum llegara al poder en este sector. Se eleva desde la superficie de una luna sin nombre como un diente roto. Todo agujas góticas y contrafuertes reforzados, conectado al mundo colmena más cercano por una ruta de transporte que no aparece en ningún mapa civil. Oficialmente, la instalación proporciona atención psiquiátrica a servidores imperiales cuyas mentes han sido dañadas al servicio del emperador. Extraoficialmente, es donde el brazo administrativo envía sus problemas para que desaparezcan. No comprendí esto cuando acepté el destino. Entonces era joven, o al menos más joven, y creía que la práctica de la psiquiatría era una vocación noble incluso en la oscura crudeza de la era presente. Creía que la mente humana, por muy destrozada que estuviera, podía recomponerse mediante paciencia, comprensión y la aplicación cuidadosa de principios terapéuticos. Creía en la curación. El Lazarum me ha enseñado que la curación no siempre es el objetivo. La instalación está dividida en niveles, aunque la palabra implica una organización racional que no existe en la práctica. Los niveles superiores, los más cercanos a la superficie, albergan oficinas administrativas, alojamientos del personal y el ala de admisiones, donde fui testigo por primera vez del horror silencioso de nuestros procedimientos de ingreso. Estas áreas mantienen una apariencia de normalidad, con luces funcionales y recicladores de aire que casi consiguen eliminar el olor. Los niveles intermedios contienen las salas de pacientes, largos corredores alineados con puertas reforzadas, cada una marcada con un código de designación y nada más.
sin nombres. La administratum no desperdicia recursos en tales sentimentalismos. Los niveles inferiores, los que descienden hacia la corteza de la luna, se conocen colectivamente como el oubliette. Nunca he estado en el oubliette. Ningún miembro del personal no aumentado lo ha estado, al menos no oficialmente, pero todos sabemos que existe. Oímos los sonidos que ascienden por los conductos de ventilación a altas horas de la noche, cuando los generadores de la instalación reducen su potencia al mínimo, y el habitual estruendo mecánico se desvanece hasta algo parecido al silencio. A veces oímos gritos, otras veces, risas. Lo peor de todo son las ocasiones en que oímos cánticos de himnos en lenguas que raspan el oído como metal oxidado. Mi trabajo consiste principalmente en realizar evaluaciones psiquiátricas y recomendar protocolos de tratamiento para pacientes que sufren una variedad de afecciones. La psicosis inducida por la disformidad es común. Son individuos que han presenciado algo durante el tránsito por el Immaterium, alguna geometría imposible o inteligencia hostil que ha dejado su cordura fracturada más allá de la reparación convencional. Hablan en fragmentos. Sus frases se disuelven en ensaladas de palabras y glosolalias. Sus ojos siguen movimientos en el aire vacío. Documento sus delirios con cuidado, anotando patrones y temas recurrentes, aunque he empezado a sospechar que lo que catalogo como síntomas podría ser algo completamente distinto. Las alucinaciones paracausales son otro diagnóstico frecuente. Estos pacientes describen eventos que violan las leyes de la causalidad, momentos en los que el efecto precede a la causa o en los que el tiempo se pliega sobre sí mismo. La administratum insiste en que se trata meramente de alucinaciones, subproductos de daño neural o desequilibrio químico. Pero los pacientes describen estos acontecimientos con una consistencia y un nivel de detalle tan precisos que empiezo a preguntarme si el fallo no reside en su percepción, sino en la mía. Luego están aquellos que sufren lo que los manuales oficiales clasifican como trauma burocrático. Son oficinistas, escribas y pequeños funcionarios que han pasado décadas procesando formularios por triplicado, sus vidas reducidas a una secuencia interminable de sellos, firmas y protocolos de archivo, hasta que un día algo en sus mentes simplemente se quiebra. Se vuelven catatónicos o violentos u obsesivos con encontrar errores en documentos que no existen. El Imperium no reconoce que sus propios sistemas puedan volver loca a una persona. Eso implicaría una falla en el orden divino. Trato a mis pacientes lo mejor que puedo, lo que quiere decir que documento su deterioro y recomiendo ajustes en sus regímenes de medicación. Los fármacos que utilizamos son toscos, fabricados en instalaciones de producción masiva que priorizan el volumen sobre la eficacia. Suprimen los síntomas sin abordar las causas. Transforman los gritos en silencio. Pero ese silencio no es paz. Es simplemente la ausencia de sonido. A veces prescribo terapia conversacional, sesiones a la antigua en las que me siento frente a un paciente e intento guiarlo a través de su trauma usando nada más que palabras y empatía. Estas sesiones rara vez son productivas. Los pacientes no confían en mí y tienen razón en no hacerlo. Soy un agente de la institución que los ha encarcelado, y ninguna cantidad de compasión profesional puede cambiar ese hecho fundamental. Aún así, lo intento. Lo intento porque la alternativa es admitir que mi trabajo carece de sentido, que no soy más que una pieza en una máquina diseñada no para curar, sino para contener. Todavía no estoy preparado para admitir eso. El personal del Lazarum es una mezcla de camilleros aumentados, servitors y un puñado de empleados no aumentados como yo. Los camilleros son eficientes y no se quejan. Sus emociones están reguladas por implantes químicos que impiden cualquier cosa tan desordenada como la duda o la misericordia. Los servitors son aún menos humanos. Criminales lobotomizados y candidatos fallidos cuyos cuerpos han sido reutilizados como maquinaria biológica. Realizan las tareas que requieren una toma mínima de decisiones: fregar suelos, repartir comidas, inmovilizar pacientes violentos. No hablan, apenas califican como vivos. El personal no aumentado es un asunto distinto. Somos psiquiatras, enfermeros y personal administrativo, que aún no ha sido considerado lo bastante importante para ser aumentado ni lo bastante prescindible para ser descartado.
Somos quienes mantienen la ilusión de que el Lazarum es un lugar de curación y un vertedero. También somos quienes desaparecen. Ocurre gradualmente, demasiado gradualmente para notarlo al principio. Un colega menciona que va a ser reasignado a otro pabellón y le deseas suerte. Una enfermera deja de presentarse a los turnos y asumes que se ha tomado un permiso. La oficina de un administrador permanece vacía una semana, luego un mes, y finalmente otra persona la ocupa y ya no puedes recordar quién estaba allí antes. Empecé a llevar la cuenta después de la tercera desaparición de este tipo, anotando nombres y fechas en mi diario oculto, cruzándolos con las listas oficiales de personal. Las discrepancias fueron inmediatas y perturbadoras. Según mis registros, 12 miembros del personal habían desaparecido en los últimos 18 meses. Según las listas oficiales, esas personas nunca habían trabajado en el Lazarum. Sus expedientes no existían. Sus códigos de identificación habían sido reasignados. Era como si hubieran sido borrados, no solo de la instalación, sino de la propia existencia. Debería haber informado de mis hallazgos al administrador principal, un hombre llamado Borched, que ocupaba una oficina en el segundo nivel y con el que había hablado quizá 3 veces en 6 años. Pero no lo hice. Algún instinto, alguna conciencia animal del peligro me mantuvo en silencio. En su lugar, empecé a prestar más atención a los patrones que me rodeaban. Noté que los miembros del personal que desaparecían eran invariablemente aquellos que habían planteado preocupaciones sobre los protocolos de la instalación. Una enfermera que cuestionó por qué a veces los pacientes eran trasladados al oubliette en mitad de la noche. Un camillero que expresó incomodidad con el uso de sedación extrema. Un joven psiquiatra que había solicitado acceso a los datos de resultados de los pacientes, queriendo saber si alguien se recuperaba realmente y salía del Lazarum. Todos habían desaparecido, y en su lugar llegaron nuevos empleados, individuos que parecían extrañamente poco curiosos sobre la naturaleza de su trabajo, que aceptaban cada protocolo sin cuestionarlo. Empecé a preguntarme si realmente eran nuevos, o si simplemente habían sido reasignados desde otra sección de la instalación, con sus recuerdos ajustados y sus preocupaciones borradas. Los pacientes tampoco se iban nunca, al menos no mediante ningún proceso oficial de alta. Las salas estaban siempre llenas, una población constante de sufrimiento que nunca parecía disminuir pese a los traslados ocasionales al oubliette. Solicité una vez datos de resultados, presentando una petición formal por los canales adecuados y citando mi necesidad de evaluar la eficacia de mis protocolos de tratamiento. La respuesta llegó 3 semanas después, un documento de una sola página informándome de que los datos de resultados estaban clasificados a un nivel superior a mi autorización y de que mi consulta había sido anotada en mi expediente personal. La formulación de esa última parte me inquietó. No decía que mi consulta hubiera sido recibida o revisada. Decía que había sido anotada, como si yo estuviera siendo catalogado, como si me hubiera señalado a mí mismo como un problema. A partir de entonces me volví más cuidadoso, limitando mis preguntas a lo rutinario y lo mundano. Pero también me volví más observador. Empecé a llegar temprano a mis turnos y a marcharme tarde, recorriendo pasillos para los que no tenía ninguna razón oficial de visitar, observando el flujo de actividad a través de la instalación. Noté que los servitors que llevaban las comidas a los niveles inferiores regresaban con las bandejas vacías, pero nunca cruzaban la mirada con el personal. Noté que ciertos pasillos estaban siempre fríos, como si los sistemas de calefacción fallaran solo en esas secciones, aunque nunca se registraban solicitudes de mantenimiento. Noté que la misma lanzadera de transporte llegaba cada 3 días exactamente a medianoche, aterrizaba en el muelle exterior de la instalación y partía 40 minutos después, y que no existía ningún manifiesto de lo que transportaba. Estas observaciones se acumularon como sedimentos, construyendo algo pesado e innegable. El Lazarum no era simplemente disfuncional, estaba diseñado para funcionar exactamente así. Una noche, incapaz de dormir, me dirigí al archivo de registros del 3er nivel. Era un espacio polvoriento y olvidado, lleno de archivadores y tablillas de datos que precedían a los sistemas actuales de gestión documental. La mayoría del personal lo evitaba, prefiriendo la comodidad del acceso digital, pero siempre había encontrado algo reconfortante en los registros físicos. No podían alterarse con la misma facilidad que las entradas en una base de datos. Dejaban huellas.
Pasé horas allí sacando archivos al azar, leyendo historiales de pacientes e informes de ingreso. Lo que encontré me perturbó profundamente. Muchos de los pacientes habían sido internados en el Lazarum no por afecciones psiquiátricas, sino por irregularidades administrativas. Un escriba que había archivado informes fuera de secuencia. Un oficinista que había cuestionado una asignación presupuestaria. Un joven adepto que había descubierto un error clerical en un contrato con siglos de antigüedad. No eran personas que sufrieran locura. Eran personas que habían atraído el tipo equivocado de atención. Y una vez que llegaban al Lazarum, sus expedientes eran revisados. Aparecían nuevos diagnósticos, síntomas que no existían en el momento del ingreso. Al cabo de 6 meses en la instalación, sus archivos parecían casos de manual de enfermedad mental grave. El proceso era sistemático, era deliberado. Empecé a comprender qué era realmente el Lazarum. No era un hospital, era un mecanismo de eliminación. Un lugar al que la Administratum enviaba a quienes no podían ser ejecutados abiertamente, pero a quienes no se les podía permitir seguir en sus puestos. Denunciantes, idealistas, cualquiera que amenazara el funcionamiento fluido de la burocracia imperial. Eran enviados aquí bajo la apariencia de tratamiento, y aquí permanecían hasta que sus identidades eran borradas y reemplazadas por algo más manejable. La locura no era una condición con la que llegaban, les era infligida. Y si eso era cierto para los pacientes, ¿qué significaba para el personal? Esa pregunta me atormentó. Aquella noche regresé a mis aposentos y me senté en el borde de la litera, mirando la pared. La baldosa que ocultaba mi diario parecía ordinaria, indistinguible de las cientos de otras que cubrían el suelo. Consideré destruir el diario, quemarlo o arrojar las páginas al reciclador de residuos. Pero no lo hice. Era la única prueba que tenía de que mis preocupaciones no eran en sí mismas síntomas de paranoia. Era mi ancla a la realidad. Lo necesitaba más de lo que temía las consecuencias de que fuera descubierto. Al día siguiente acudí a mi despacho y comencé mis rondas habituales. Realicé evaluaciones, prescribí medicación, documenté síntomas, sonreí a los camilleros e intercambié cortesías con las enfermeras. Hice todo lo que se suponía que debía hacer, pero también estaba observando, siempre observando, buscando cualquier señal de que había sido notado. Pasaron los días. Luego las semanas. Nada cambió. Empecé a relajarme, a convencerme de que había exagerado, de que mis descubrimientos eran inquietantes, pero no inmediatamente peligrosos. Me equivoqué. La citación llegó en una mañana fría, a mitad de mi segundo mes de vigilancia extrema. Fue entregada por un servitor, una cosa de rostro vacío que me tendió una tablilla de datos y luego se alejó arrastrando los pies sin esperar respuesta. El mensaje era breve, indicándome que debía presentarme en el despacho del administrador Borched a las 13 horas para una evaluación rutinaria de desempeño. Lo leí 3 veces, buscando cualquier indicio de que fuera algo más de lo que parecía. No lo había. Las evaluaciones de desempeño eran un procedimiento estándar, realizadas anualmente a todo el personal. La mía estaba ligeramente retrasada. En realidad, no había motivo para sospechar nada inusual. Y sin embargo, sentí cómo se formaba un nudo de aprensión en mi estómago, frío y pesado. Llegué al despacho de Borched puntualmente. La puerta estaba abierta, y él estaba sentado detrás de un escritorio de madera oscura, una afectación de autoridad en una instalación donde casi todo lo demás estaba fabricado con plásticos y aleaciones imperiales estándar. Borched era un hombre mayor, con el rostro profundamente surcado de arrugas y los ojos del color de la pizarra. Me indicó que me sentara. Lo hice, colocando las manos con cuidado sobre las rodillas y manteniendo la expresión neutra. Borched comenzó con cortesías, preguntando por mi salud, comentando el clima más allá de los muros de la instalación. Respondí de manera adecuada, igualando su tono. Luego abrió una carpeta sobre el escritorio y echó un vistazo a lo que estuviera escrito allí. Su expresión no cambió, pero algo en la calidad de su atención se desplazó. Alzó la vista hacia mí y cuando habló, su voz estaba cuidadosamente modulada. Dijo que mi trabajo había sido ejemplar. Dijo
que mis evaluaciones eran exhaustivas y mis recomendaciones de tratamiento sólidas. Dijo que la instalación valoraba mis contribuciones. Luego hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara, y me preguntó si tenía alguna preocupación respecto a mi destino. Estaba formulado como una invitación, una oportunidad para expresar quejas o solicitar adaptaciones. Pero oí la trampa. Oí la misma pregunta que se había hecho a la enfermera que cuestionó los traslados nocturnos, al camillero que se sentía incómodo con la sedación extrema, al joven psiquiatra que quería datos de resultados. Oí el mecanismo encajando en su sitio. Le dije que no tenía ninguna preocupación. Le dije que el trabajo era exigente pero gratificante. Le dije que me sentía honrado de servir al Imperium en la capacidad que se considerara apropiada. Mentí con suavidad, con profesionalidad, y observé su rostro buscando cualquier señal de que supiera que mentía. No reveló nada, simplemente asintió, hizo una anotación en la carpeta y me agradeció el tiempo. La reunión duró menos de 10 minutos. Salí de su despacho con la sensación de haber esquivado por poco una trampa. Esa noche no pude dormir. Permanecí tendido en la litera, mirando al techo, escuchando los sonidos de la instalación a mi alrededor, pasos en el pasillo, el zumbido de los sistemas de ventilación, el sonido distante y amortiguado de alguien llorando. Pensé en la enfermera, en el camillero, en el joven psiquiatra. Pensé en los pacientes cuyos expedientes había leído, cuya locura había sido fabricada para justificar su confinamiento. Pensé en el oubliette y en los sonidos que ascendían desde él, y comprendí, con la claridad que solo llega en las horas más oscuras, que ya estaba comprometido. La citación al despacho de Borchet no había sido aleatoria, había sido una prueba, y no sabía si la había superado o no. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de paranoia controlada. Continué mi trabajo con un cuidado meticuloso, asegurándome de que nada en mi conducta pudiera ser criticado. Llegaba puntual, presentaba los informes a tiempo, mantenía límites profesionales con pacientes y personal. Dejé de visitar el archivo de registros. Dejé de tomar notas en mi diario. Me convertí en el modelo de un empleado discreto y obediente. Pero también estaba recopilando información de formas que no dejaban un rastro evidente. Memoricé los horarios de los camilleros. Anoté qué pasillos estaban vigilados por equipos de supervisión y cuáles no. Presté atención a los ritmos de la instalación, a los momentos en que la actividad era mayor y a aquellos en que el lugar parecía vaciarse como si una señal invisible hubiera atraído a todos a otro sitio. Estaba preparando para algo, aunque todavía no sabía para qué. Fue durante este periodo cuando noté los cambios en mi colega, la doctora Esther Vine. Esther era una década mayor que yo, una psiquiatra competente especializada en casos de trauma. Habíamos trabajado juntos en varias ocasiones, consultando sobre pacientes particularmente difíciles, y siempre me había parecido perspicaz, aguda y discretamente escéptica respecto a las prácticas más cuestionables de la instalación. Pero a lo largo de unas semanas empezó a cambiar. Se volvió más callada, más retraída. Dejó de asistir a las reuniones informales del personal que celebrábamos en la pequeña sala de descanso del segundo nivel. Cuando me la cruzaba en los pasillos, evitaba mi mirada y pasaba deprisa con la cabeza baja. Intenté hablar con ella una vez, alcanzándola cuando salía de las salas de pacientes. Le pregunté si se encontraba bien, si había algo en lo que pudiera ayudar. Me miró con una expresión que no supe descifrar, algo atrapado entre el miedo y la resignación. Me dijo que estaba bien. Me dijo que simplemente estaba cansada. Luego se marchó, y nunca volví a tener otra conversación con ella. 2 semanas después, el despacho de Esther fue reasignado. Apareció un nuevo psiquiatra, un hombre llamado Callus, que se presentó con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Cuando le pregunté qué había ocurrido con la doctora Vine, Callus dijo que no conocía a nadie con ese nombre. Esa noche revisé la lista de personal. El nombre de Esther había desaparecido. Su código de personal había sido reasignado. Según los registros oficiales, nunca había existido. Regresé a mis aposentos y levanté la baldosa suelta, recuperando mi diario.
Lo abrí por la página donde había anotado a los miembros del personal desaparecidos y añadí el nombre de Esther. 12 se habían convertido en 13. El número se sintió significativo, aunque no sabía decir por qué. Me di cuenta entonces de que me quedaba poco tiempo. El proceso que había reclamado a Esther ya estaba en marcha para mí. La evaluación de desempeño con Borchet había sido el primer paso. Los cambios vendrían después, sutiles al principio, luego innegables. Mi trabajo sería escrutado. Mi conducta sería cuestionada. Mi estado mental sería evaluado. Y luego, un día, simplemente desaparecería, y alguien más ocuparía mi despacho, y el Lazarum continuaría como si yo nunca hubiera existido. No podía permitir que eso ocurriera. Tenía que actuar. La decisión de dimitir llegó de forma repentina, nacida de la desesperación más que de una planificación cuidadosa. Redacté una carta formal de renuncia, alegando motivos personales, y la presenté por los canales adecuados. No esperaba que fuera aceptada. Esperaba que fuera anotada, archivada y utilizada como una prueba más de mi falta de fiabilidad, pero el acto de presentarla se sintió necesario. Una declaración de que aún conservaba agencia, de que todavía no era una víctima pasiva de la institución. La respuesta llegó 3 días después. No fue una aprobación, fue una notificación de cita informándome de que estaba programado para una evaluación psicológica obligatoria con el Dr. Cayus. La ironía no se me escapó. El psiquiatra iba a ser psiquiatrizado. Consideré huir, simplemente salir de la instalación y no regresar jamás. Pero el Lazarum estaba situado en una luna sin nombre, accesible solo mediante transporte autorizado. No había naves independientes, ni poblaciones civiles, ningún lugar al que escapar. La instalación no era solo una prisión para sus pacientes, era una prisión para todos los que estaban dentro de sus muros. Mi única opción era navegar el sistema para encontrar algún tipo de palanca o resquicio que me permitiera escapar con mi identidad intacta. Empecé a buscar alternativas, cualquier mecanismo de fuga que no requiriera abandonar físicamente la instalación. Fue entonces cuando recordé los túneles de servicio. Los túneles de servicio eran una red de corredores de mantenimiento que discurrían bajo la estructura principal del Lazarum. Conectaban los distintos niveles, proporcionaban acceso a la infraestructura crítica y servían como rutas de emergencia en caso de un fallo catastrófico del sistema. La mayoría del personal desconocía su existencia, y quienes sabían de ellas no tenían ningún motivo para aventurarse en su interior. Los túneles no estaban calefactados, tenían una iluminación deficiente y se rumoreaba que en las secciones inferiores estaban parcialmente inundados, pero también carecían en gran medida de vigilancia. Los sistemas de supervisión de la instalación se centraban en las salas de pacientes y en las áreas administrativas, no en infraestructuras olvidadas. Si existía una salida, tendría que ser a través de los túneles. Comencé mi exploración con cautela, internándome en los túneles durante las horas avanzadas de la noche, cuando la actividad de la instalación se encontraba en su punto más bajo. La entrada que utilicé estaba situada en una sala de almacenamiento adyacente a las instalaciones de lavandería del segundo nivel. Estaba asegurada por una puerta pesada marcada con advertencias de peligro, pero la cerradura era antigua y resultó fácil de forzar. Más allá de la puerta, una escalera estrecha descendía hacia la oscuridad. Llevaba conmigo un iluminador manual, un pequeño dispositivo que proporcionaba una luz débil pero utilizable, y bajé con cuidado, probando cada peldaño antes de apoyar todo mi peso. El aire se volvió más frío a medida que descendía, y el olor cambió, tornándose húmedo y metálico. Las paredes eran roca desnuda en algunos tramos, piedra expuesta tallada cuando la instalación fue construida por primera vez. En otros lugares estaban recubiertas de tuberías y conductos, algunos de los cuales zumbaban con el paso de fluidos o corriente eléctrica. El suelo era irregular, resbaladizo por la condensación. Los túneles se extendían mucho más de lo que había anticipado, ramificándose en múltiples direcciones y creando un laberinto bajo la instalación. Marqué mi camino con pequeños arañazos en las paredes, procurando que no fueran evidentes, pero sí suficientes para guiar mi regreso. Exploré durante horas, cartografiando los túneles en mi mente,
buscando cualquier ruta que condujera más allá del perímetro de la instalación. Encontré salas de equipos, cámaras de almacenamiento llenas de maquinaria obsoleta, secciones donde el techo se había derrumbado parcialmente. Encontré un pozo que descendía aún más profundo, bloqueado por una reja oxidada que no pude mover, pero no encontré ninguna salida. Cada túnel acababa regresando a la estructura principal o terminaba en un mamparo sellado. El Lazarum había sido diseñado para contener, y ese diseño se extendía incluso a su infraestructura. Estaba a punto de abandonar la búsqueda cuando noté algo inusual. En uno de los túneles más profundos, muy alejado de cualquier sección activa de la instalación, había una puerta que no coincidía con las demás. Era más nueva, construida con metal reforzado en lugar de la piedra y el hierro antiguos que caracterizaban el resto de los túneles. Estaba cerrada, pero no con las simples cerraduras mecánicas que había encontrado en otros lugares. Era una cerradura magnética, un dispositivo que requería un código de acceso autorizado. Me detuve ante ella, considerando mis opciones. Podía intentar forzarla, aunque mis habilidades en ese campo eran limitadas. Podía abandonarla y seguir buscando otra ruta. O podía regresar a la superficie y encontrar la manera de obtener el código de acceso necesario. Elegí esto último. Durante los días siguientes observé los movimientos del personal de mantenimiento de la instalación, prestando especial atención a los técnicos veteranos que tenían autorización para acceder a zonas restringidas. Identifiqué a un hombre, un individuo curtido llamado Ferik, que parecía tener un acceso más amplio que la mayoría. Me hice amigo suyo de la forma en que a veces se hacen amigos las personas solitarias en lugares aislados, compartiendo comidas en el comedor del personal, intercambiando comentarios triviales sobre el clima y la interminable monotonía de la vida en el Lazarum. Supe que Ferik llevaba en la instalación más de una década, más tiempo que casi cualquier otro. Había visto ir y venir al personal. Había sido testigo de cambios en la administración y había mantenido sistemas que habían sido instalados antes de que él naciera. Era un depósito viviente de conocimiento institucional y, además, profundamente cínico respecto al verdadero propósito de la instalación. Una noche, tras varias semanas de conversaciones casuales, le pregunté a Ferik sobre los túneles de servicio. Me miró con brusquedad, entrecerrando los ojos, y por un momento pensé que había calculado mal. Luego rió, un sonido seco y humorístico, y me preguntó por qué quería saberlo. Le dije que tenía curiosidad, que había oído rumores sobre secciones olvidadas bajo la instalación. Me estudió durante un largo momento, luego se inclinó hacia mí, y habló en un tono apenas superior a un susurro. Me dijo que los túneles eran más antiguos que la estructura actual, restos de una instalación previa que había ocupado el lugar. Me dijo que había cosas ahí abajo que el Administratum prefería olvidar, cámaras que habían sido selladas por razones que no podía explicar. Y me dijo que cualquiera que fuera a buscar en los túneles debía tener mucho cuidado con lo que encontraba. Le pregunté qué quería decir. Negó con la cabeza. Pero antes de irse metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño chip de datos. Lo colocó sobre la mesa entre nosotros, con una expresión ilegible. Dijo que contenía códigos de acceso para algunas de las puertas de mantenimiento más antiguas, códigos que habían sido heredados por el sistema actual y nunca actualizados. Dijo que no sabía por qué los quería, y que no quería saberlo. Luego, se marchó. Me quedé mirando el chip de datos durante mucho tiempo antes de cogerlo y guardarlo en el bolsillo. Esa noche regresé a los túneles, llevando el chip y mi iluminador manual. Recorrí los pasajes ya conocidos, siguiendo las marcas que había dejado en las paredes hasta llegar a la puerta reforzada con cerradura magnética. Inserté el chip en el lector y, tras un momento que me pareció una eternidad, la cerradura se desactivó con un suave clic. La puerta se abrió, revelando un corredor más allá. Este era diferente a los demás. Estaba limpio, el aire era seco y estéril, las paredes lisas y sin rasgos. Las luces se activaron automáticamente cuando avancé, tiras bajas de luminiscencia que bañaban todo con un resplandor pálido. Seguí el corredor, mis pasos resonando suavemente, hasta que se abrió en una gran cámara. La cámara era un archivo, con estanterías que se extendían del suelo al techo. Estaban llenas de expedientes, miles y miles de ellos, cada uno marcado con un código de designación. Me acerqué a la estantería más cercana y tomé un archivo al azar.
Era un historial de paciente que detallaba el ingreso, el tratamiento y el resultado final de un individuo cuyo nombre había sido censurado. Lo leí rápidamente. Luego tomé otro archivo y otro más. El patrón era consistente. Cada archivo documentaba el mismo proceso. Ingreso, diagnóstico, tratamiento, deterioro, traslado al WOYET. Ninguno registraba una liberación. Ninguno registraba una recuperación. El Lazarum no curaba, consumía. Pasé horas en aquel archivo leyendo expediente tras expediente, buscando cualquier indicio de esperanza o redención. No encontré ninguno. Lo que encontré fue un registro meticuloso de crueldad institucional, un catálogo de vidas destruidas no por malicia, sino por la fría lógica de la eficiencia burocrática. Encontré archivos de pacientes internados por faltas triviales, cuyos diagnósticos habían sido fabricados, cuyo descenso a la locura genuina había sido diseñado mediante aislamiento, medicación y una presión psicológica constante. Encontré archivos de miembros del personal que habían expresado preocupaciones, que habían cuestionado protocolos, que habían intentado ayudar a sus pacientes y habían sido eliminados por ello. Y entonces encontré un archivo con mi propio código de designación. Lo abrí con manos temblorosas. El informe de ingreso estaba fechado 8 años atrás, no 6. Describía a un hombre que sufría delirios paranoides e ideación obsesiva. Un hombre que creía ser psiquiatra, pero que en realidad era un paciente transferido desde otra instalación. El informe detallaba un historial de enfermedad mental, episodios de disociación y una tendencia al pensamiento conspirativo. Recomendaba confinamiento a largo plazo e intervención farmacológica agresiva. Estaba firmado por el administrador Borchet. Lo leí 2 veces, luego una tercera, intentando encontrar algún error, alguna indicación de que se tratara de una equivocación. Pero los detalles eran precisos. El código de designación era el mío. La descripción física coincidía, incluso la letra en los márgenes. Las notas añadidas por distintos miembros del personal a lo largo de los años eran coherentes con los registros que había visto en los archivos oficiales. Según aquel documento, yo nunca había sido el Dr. Hiram Just. Siempre había sido un paciente. La revelación no llegó como un shock. Llegó como una certeza fría y reptante, un peso que se posó sobre mí como un sudario. Pensé en la evaluación de desempeño con Borchet, en la forma en que me había mirado, en la cuidadosa redacción de sus preguntas. Pensé en la doctora Sterbein, en cómo me había evitado en aquellas últimas semanas como si ya supiera en qué me convertiría. Pensé en el diario oculto bajo la baldosa de mi alojamiento, en los nombres que había escrito, en las fechas que había registrado. ¿Cuánto de eso era real? ¿Cuánto era producto de una mente que ya se estaba fracturando, que ya se deslizaba hacia la misma locura que yo creía estar documentando en otros? Cerré el archivo y lo devolví a la estantería. Mis manos estaban firmes. No sentía nada, o quizás sentía demasiado y mi mente simplemente se había apagado para protegerse. Abandoné el archivo, rehaciendo mis pasos por los túneles, cerrando con llave la puerta reforzada tras de mí. Regresé a la superficie y me dirigí a mis dependencias. Levanté la baldosa suelta y recuperé mi diario. Lo abrí y leí las entradas, buscando cualquier señal de que fueran delirantes, cualquier prueba de que no era quien creía ser. Pero la letra era mía, las observaciones eran coherentes, las fechas coincidían con mis recuerdos, y aún así, el registro oficial decía lo contrario. El Lazarum no vence mediante el confinamiento, sino mediante la incertidumbre. Borra la frontera entre paciente y personal, entre cordura y locura, hasta que la distinción deja de tener sentido. Crea una realidad en la que incluso la mente más racional empieza a dudar de su propia existencia. Y una vez que esa duda echa raíces, la institución ya ha ganado. Consideré mis opciones. Podía enfrentarme a Borchet, exigir una explicación, insistir en acceder a mi verdadero expediente personal, pero sabía cómo terminaría esa conversación. Me miraría con esa misma mirada de pizarra, expresaría preocupación por mi bienestar
y recomendaría que me sometiera a una evaluación psicológica. La maquinaria seguiría avanzando, y yo sería procesado, mi identidad borrada, mi historia reescrita. Podía intentar huir, encontrar alguna forma de abandonar la Luna. Aunque no tenía autorización ni medio de transporte, podía intentar destruir el archivo, quemar los expedientes y borrar las pruebas de los crímenes del Lazarum. Pero el archivo era solo un registro. Destruirlo no cambiaría la realidad de lo que era la instalación ni de lo que hacía, o podía aceptarlo. Podía dejar de resistirme, dejar de cuestionar, dejar de aferrarme a una versión de mí mismo que quizá nunca había existido. Podía permitir que el Lazarum completara su labor, que me transformara de Dr. Hiram Just en la cosa sin nombre que los registros decían que era. El pensamiento resultaba casi reconfortante. La rendición pondría fin a la duda, pondría fin al miedo. Traería silencio. Me senté en el borde de la litera, con el diario abierto sobre el regazo. La baldosa suelta yacía expuesta, el escondite ya irrelevante. Pensé en quemar el diario, pero no lo hice. Pensé en seguir luchando, pero carecía de fuerzas. Pensé en Esther Bain, en Ferik, en todo el personal y los pacientes que habían pasado por el Lazarum y no habían dejado rastro. Pensé en los cantos que ascendían desde el oubliette, himnos en lenguas que raspaban el oído. Me pregunté si algún día me uniría a ese coro, si mi voz se sumaría a las demás, perdida en la oscuridad bajo la instalación. A la mañana siguiente me presenté en mi despacho como de costumbre. Un celador me estaba esperando, uno de aquellos hombres aumentados cuyos rostros nunca lograba recordar. Me informó de que se requería mi presencia en el ala médica. Le pregunté por qué. Dijo que era para mi evaluación. Le pregunté qué evaluación. Repitió que se requería mi presencia. Lo seguí por los corredores, pasando junto a las salas de pacientes y las oficinas administrativas, hasta una sección de la instalación que rara vez había visitado. El ala médica era donde se llevaban a cabo los procedimientos más invasivos, cirugías, implantaciones y aumentaciones. Olía a desinfectante, a ozono y a algo orgánico que me revolvió el estómago. Me condujeron a una pequeña sala de exploración. Las paredes eran blancas, el suelo de baldosas, la iluminación dura y clínica. Una camilla ocupaba el centro, equipada con correas de sujeción. El doctor Callus me estaba esperando, con una expresión profesionalmente neutra. Me saludó por mi nombre, aunque el nombre que usó no era el que yo recordaba. Me llamó Jiren. Dijo que era bueno verme de nuevo. Dijo que el personal había estado preocupado por mi comportamiento reciente, por mis deambulaciones a horas extrañas, por mi fijación con los túneles de servicio. Dijo que había llegado el momento de ajustar mi medicación para ayudarme a sentirme más tranquilo. Señaló la camilla y me pidió que me recostara. Consideré negarme. Consideré salir corriendo. Pero el celador estaba de pie junto a la puerta, sus músculos aumentados más que suficientes para someterme si era necesario, y alguna parte de mí, la parte que había sido erosionada por semanas de duda y miedo, quería obedecer. Quería que otra persona tomara la decisión, que asumiera la responsabilidad de lo que sucediera después. Me tumbé en la camilla. Las correas se cerraron alrededor de mis muñecas y tobillos, mecanismos automáticos que se activaron con un suave siseo. Callus se acercó con una jeringa. Me dijo que aquello ayudaría. Me dijo que pronto me sentiría mejor. Me dijo que estaba a salvo. La aguja penetró en mi brazo y sentí cómo el fármaco se extendía por mis venas, frío y pesado. La habitación empezó a difuminarse. Los bordes de mi visión se suavizaron. El rostro de Callus se alejó, volviéndose abstracto, una colección de formas y sombras. Lo oía hablar, pero las palabras eran distantes, carentes de significado. Intenté aferrarme a mi sentido del yo, recordar quién era, pero los recuerdos se me escapaban como agua entre los dedos. Yo había sido alguien una vez. Había sido el Dr. Hiram Just. ¿O no? Los registros decían otra cosa. Los registros eran oficiales. Los registros eran la verdad. Yo era un paciente. Siempre había sido un paciente. Todo lo demás era un delirio. Una fantasía construida por una mente demasiado dañada para aceptar su propia condición. El Lazarum me estaba ayudando. El personal era amable. El administrador Borchet velaba por mis intereses.
El Oblad no era un lugar de horror, sino un lugar de sanación, donde a las almas más rotas se les concedía paz. Quería creerlo. El fármaco lo hacía fácil. El fármaco hacía que todo fuera fácil. Cuando desperté estaba en una habitación diferente. Esta era más pequeña. Las paredes acolchadas, la puerta pesada y sin ventanas. Una celda, aunque sabía que era mejor no llamarla así. Una habitación, un espacio para mi protección. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo se sentía lento, torpe, poco receptivo. Miré hacia abajo y vi que llevaba ropa distinta, una túnica gris sencilla y pantalones, prendas de paciente. Me llevé la mano al rostro y noté barba de varios días, al menos. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? No podía recordarlo. No podía recordar casi nada. La puerta se abrió y entró un celador con una bandeja de comida. La dejó sobre la pequeña mesa junto a mi litera y se marchó sin decir palabra. Miré la comida, una pasta gris que no se parecía a nada salvo a nutrientes procesados. Comí porque tenía hambre, porque la alternativa era pasar hambre. No sabía a nada. Cuando terminé, me recosté de nuevo y me quedé mirando el techo. Intenté recordar mi nombre, Hiram. Solo ese nombre se sentía correcto, pero otro nombre resonaba en mi mente, insistente y ajeno. Hiren. ¿Cuál era el real? No lo sabía. Pasaron días, o quizás semanas. El tiempo perdió significado en la celda. El celador traía las comidas a intervalos regulares, aunque no sabría decir cuán regulares. Las luces nunca se apagaban del todo, manteniendo un crepúsculo constante que dificultaba el sueño. A veces el doctor Callus venía a visitarme, me hacía preguntas, tomaba notas. Siempre era educado, siempre profesional. Nunca me llamaba Dr. Just, me llamaba Jiren. Y, con el tiempo, dejé de corregirlo. Era más fácil obedecer. Era más fácil aceptar. No me maltrataban. Los celadores eran eficientes, pero no crueles. Las comidas eran insípidas, pero suficientes. La celda era incómoda, pero soportable. El Lazarum no necesitaba infligirme sufrimiento para quebrarme. Solo necesitaba esperar. Necesitaba desgastar mi sentido del yo mediante la repetición y el aislamiento hasta que olvidara por qué había resistido alguna vez. Y estaba funcionando. Podía sentirlo funcionar. Los recuerdos de mi vida como psiquiatra se desvanecían, volviéndose abstractos, como historias que hubiera oído en lugar de experiencias que hubiera vivido. El diario, el archivo, los túneles de servicio, todo se sentía distante e irreal. Tal vez nunca había sucedido. Tal vez lo había imaginado. Un día, o una noche, no sabría decir cuál, la puerta de mi celda se abrió y entró el doctor Callus. Lo acompañaban 2 celadores y el administrador Borchet. Borchet me miró con una expresión que podía ser lástima, satisfacción o simple indiferencia. Me dijo que había hecho grandes progresos. Me dijo que el personal estaba muy complacido con mi mejoría. Me dijo que estaba listo para trasladarme a una nueva sala, una con más libertades, más oportunidades de socialización. Me preguntó si me gustaría eso. Asentí. No confiaba en mi voz. Me condujeron fuera de la celda por corredores que no reconocía hasta una sala que nunca había visto. Era más grande que la celda, con varias literas y un área común donde otros pacientes permanecían sentados en silencio. Algunos miraban fijamente las paredes, otros se mecían de adelante a atrás murmurando para sí mismos. Me asignaron una litera en una esquina y los celadores se marcharon. Me senté y miré a mi alrededor. Los otros pacientes no me prestaron atención. Estaban perdidos en sus propios mundos, y me di cuenta de que yo no era diferente. Me había convertido en uno de ellos. Me había convertido en lo que el Lazarum quería que fuera. Pero algo permanecía. Una pequeña y obstinada brasa de duda que se negaba a extinguirse. Recordaba el archivo. Recordaba el expediente con mi código de designación. Recordaba haberlo leído, haberlo sostenido entre mis manos, haber sentido el peso de la mentira que contenía. Ese recuerdo era real. Tenía que ser real. Si no lo era, entonces nada lo era, y yo estaba tan perdido como el Lazarum afirmaba. Me aferré a ese recuerdo,
Lo alimenté, me negué a dejar que se desvaneciera. Era lo único que me quedaba. Los días se convirtieron en semanas y me adapté al ritmo de la sala. Las comidas llegaban a intervalos regulares. Los celadores hacían recuentos. El doctor Cayus venía de vez en cuando, preguntando cómo me sentía, anotando mis respuestas. Le decía que estaba bien. Le decía que me sentía en paz. Mentía, y creo que él sabía que mentía, pero no insistía. Tal vez no le importaba. Tal vez la mentira era suficiente. El Lazarum no requería creencia, solo obediencia. Empecé a explorar la sala, al principio con cautela, luego con más confianza. Había pequeñas libertades allí. La posibilidad de moverse por el área común, de interactuar con otros pacientes si estaban dispuestos. La mayoría no lo estaba. Existían en sus propios infiernos privados, inalcanzables e inalcanzados. Pero había un hombre, un paciente anciano con el cabello blanco y el rostro surcado de profundas arrugas, que parecía más presente que los demás. Se sentaba solo junto a una de las ventanas enrejadas, mirando el paisaje gris de la luna. Me acerqué un día y le pregunté si podía sentarme. No respondió, pero tampoco se opuso. Me senté. No hablamos durante mucho tiempo. Observé la vista a través de la ventana. El mismo terreno desolado que había visto cuando llegué por primera vez al Lazarum. O había llegado. Los recuerdos eran resbaladizos, poco fiables. Finalmente, el anciano habló. Su voz era áspera, como si llevara mucho tiempo sin usarse. Me preguntó cuánto tiempo llevaba allí. Le dije que no lo sabía. Asintió como si esa respuesta tuviera todo el sentido del mundo. Me dijo que él llevaba allí 30 años, o tal vez 3, o tal vez siempre había estado allí. No podía recordarlo. Dijo que el Lazarum hacía eso, borraba el tiempo, hacía que todo se sintiera como un presente eterno. Dijo que era más fácil no luchar contra ello. Le pregunté si alguna vez había intentado escapar. Se rió. Un sonido seco y rasposo. Dijo que todo el mundo intentaba escapar tarde o temprano. Dijo que nunca funcionaba. La instalación estaba diseñada para mantener a la gente dentro, y aunque consiguieras salir del edificio, no había a dónde ir. La luna era estéril, la atmósfera irrespirable. La única forma de salir era mediante transporte autorizado, y si eras paciente nunca estarías autorizado. Dijo que la única escapatoria real era la aceptación. Dejabas de intentar recordar quién eras, dejabas de luchar contra el diagnóstico, dejabas de aferrarte a la ficción de que eras algo distinto a lo que el registro decía. Dijo que eso traía paz. Dijo que él había encontrado la paz hacía décadas, o tal vez hacía días. Lo escuché y comprendí que estaba describiendo una forma de muerte, no del cuerpo, sino del yo. El Lazarum te mataba lentamente, no mediante la violencia, sino mediante la erosión, hasta que la persona que habías sido era reemplazada por algo hueco y obediente. Y lo verdaderamente terrible era que tenía razón. Traía una especie de paz. La lucha era agotadora, la duda, insoportable. Rendirse acabaría con todo eso. Podía convertirme en Jiren, quienquiera que fuera, y dejar que el Dr. Hiram Just se desvaneciera en la nada. Podía dejar de luchar, pero no lo hice. No sé por qué. Tal vez fuera terquedad, tal vez miedo, tal vez aquella pequeña y obstinada brasa de duda, el recuerdo del archivo y del expediente, y del momento en que sostuve en mis manos la prueba de las mentiras del Lazarum. Fuera cual fuera la razón, seguí resistiendo. Incluso cuando los días se desdibujaban unos con otros y mi sentido del yo se debilitaba, me aferré al recuerdo, me aferré al nombre, me aferré a la creencia de que yo era el Dr. Hiram Just, incluso cuando todo a mi alrededor insistía en lo contrario. Una noche, en las horas silenciosas en las que la mayor parte de la sala dormía, tomé una decisión. Intentaría regresar al archivo, recuperaría mi expediente o, al menos, confirmaría que existía, que no lo había imaginado. Necesitaba una prueba, algo tangible a lo que aferrarme, algo que me anclara a la realidad. La decisión era irracional, quizá incluso una locura, pero era lo único que se me ocurría hacer.
Esperé a que los celadores completaran sus rondas y luego me deslicé fuera de mi litera y me dirigí hacia la puerta. Estaba cerrada, por supuesto, pero el cerrojo era mecánico, simple. Había observado a los celadores abrirla decenas de veces, memorizando la secuencia. Manipulé el mecanismo con cuidado y, tras varios minutos tensos, se abrió con un leve clic. Los corredores más allá de la sala estaban oscuros y vacíos. Me moví rápido, manteniéndome en las sombras, siguiendo un camino que recordaba de mi época como personal. La instalación era distinta por la noche, más silenciosa, más fría. Los sistemas de ventilación zumbaban y las luces parpadeaban en algunos tramos, proyectando sombras extrañas. Atravesé secciones administrativas, áreas de almacenamiento, corredores de mantenimiento. No me crucé con nadie. Era como si el Lazarum se hubiera vaciado, dejando solo a los pacientes y a los fantasmas de quienes habían sido borrados. Llegué a la entrada de los túneles de servicio. El almacén junto a las instalaciones de lavandería. La puerta seguía allí, aún marcada con advertencias de peligro. La abrí y descendí a la oscuridad, usando mi iluminador manual para guiarme. Los túneles eran exactamente como los recordaba, fríos, húmedos y laberínticos. Seguí las marcas que había dejado en las paredes, aunque no podía estar seguro de que aún estuvieran allí, o de si simplemente las estaba imaginando. Mi mente se sentía fragmentada, poco fiable. Pero avancé, confiando en mi memoria, confiando en esa brasa de duda que se negaba a morir. Llegué a la puerta reforzada con la cerradura magnética. El chip de datos había desaparecido, confiscado cuando fui procesado como paciente, pero la cerradura estaba abierta. Alguien había estado allí recientemente. Empujé la puerta y entré en el corredor limpio y estéril. Las luces se activaron automáticamente y seguí el pasillo hasta el archivo. La cámara era exactamente como la recordaba. Las estanterías se alzaban del suelo al techo, llenas de miles de expedientes. Busqué mi código de designación, sacando archivos, revisando etiquetas, avanzando entre las filas con una desesperación creciente. Y entonces lo encontré. Mi expediente. Lo saqué de la estantería y lo abrí, con las manos temblorosas. El informe de ingreso estaba allí, la historia fabricada, el diagnóstico, las recomendaciones. Todo era exactamente como lo recordaba. No lo había imaginado. La prueba estaba allí, pero había algo más en el expediente, algo que no había notado antes. Un segundo conjunto de documentos, grapados detrás del primero. Eran más antiguos, amarillentos por el paso del tiempo, y contaban una historia distinta. Describían a un hombre llamado Hiram Just, un psiquiatra asignado al Lazarum hacía 6 años. Detallaban su trabajo, sus evaluaciones, sus crecientes preocupaciones por las prácticas de la instalación. Registraban sus indagaciones sobre los resultados de los pacientes, sus visitas al archivo de registros, su exploración de los túneles de servicio. Y, al final de la última página, había una nota escrita a mano por el administrador Borst. El sujeto se ha vuelto consciente. Se recomienda reasignación inmediata a estatus de paciente. Protocolo 17 autorizado. Me quedé mirando la nota, leyéndola una y otra vez. Protocolo 17. No sabía qué significaba exactamente, pero comprendía sus implicaciones. El Lazarum no había cometido un error. No me había confundido con otro paciente. Me había reasignado deliberadamente, borrando mi identidad como personal y reemplazándola por una historia clínica fabricada. Yo había tenido razón todo el tiempo. La instalación no estaba diseñada para curar, sino para contener, y yo me había convertido en una de sus víctimas. La revelación no me produjo satisfacción alguna, solo una desesperación profunda y aplastante. Había encontrado la prueba que necesitaba, pero no cambiaba nada. Seguía siendo un paciente. Seguía confinado. El expediente era una prueba, sí, pero ¿prueba de qué? El Lazarum operaba más allá de toda rendición de cuentas, un mecanismo del administratum que no respondía ante nadie. No había autoridad a la que pudiera apelar, ningún organismo de supervisión que investigara mis reclamaciones. El expediente era simplemente un registro de mi destrucción, un catálogo del proceso mediante el cual había sido deshecho. Me quedé allí, en el archivo,
sosteniendo el expediente, y comprendí que había llegado al final. No había escape, ni plan ingenioso, ni rescate de último momento. El Lazarum había ganado. Siempre iba a ganar. La única cuestión era si seguiría resistiendo o si finalmente me rendiría. Pensé en el anciano de la sala, el que había encontrado la paz mediante la aceptación. Pensé en la doctora Esther Bain, que había desaparecido sin dejar rastro. Pensé en todo el personal y los pacientes que habían pasado por la instalación y no habían dejado huella alguna, ningún recuerdo, nada más que un archivo en un depósito olvidado. Y pensé en el diario, en la baldosa suelta de mis aposentos, en los nombres que había escrito. Incluso si yo era borrado, incluso si me convertía en Jiren y olvidaba a Dr. Hiram Just, el diario permanecería. Tal vez algún día alguien lo encontraría, quizá otro miembro del personal que empezara a hacer preguntas, tal vez un paciente que tropezara con él durante un raro momento de lucidez. Sería una prueba de que yo había existido, de que había resistido, de que no había entrado en la oscuridad en silencio. Era algo pequeño, pero era algo. Volví a colocar el expediente en la estantería y salí del archivo. Desanduve mis pasos por los túneles, por los corredores, hasta regresar a la sala de pacientes. La puerta seguía sin cerrar. Me deslicé dentro y volví a mi litera. Nadie había notado mi ausencia. La sala estaba en silencio. Los demás pacientes perdidos en el sueño o en lo que pasara por sueño en aquel lugar. Me tumbé y me quedé mirando el techo y sentí que algo cambiaba en mi interior. La brasa de la duda no se había apagado, pero se había transformado. Ya no era resistencia. Era simplemente reconocimiento. Había luchado y había perdido. Pero había luchado. Eso era suficiente. A la mañana siguiente, el Dr. Callus llegó con 2 celadores. Me dijo que era hora de otra evaluación. Los seguí sin protestar por los corredores de regreso al ala médica. La sala de exploración era la misma. Paredes blancas, suelo de baldosas, la camilla con sus correas. Callus me indicó que me recostara. Lo hice. Las sujeciones se cerraron alrededor de mis muñecas y tobillos. Callus sacó una jeringa. Me dijo que aquello ayudaría. Me dijo que pronto me sentiría mejor. Me dijo que estaba a salvo. No discutí. No supliqué. Simplemente observé cómo se acercaba, la aguja brillando bajo la luz dura. Inyectó el fármaco en mi brazo y sentí el frío familiar extendiéndose por mis venas. La habitación empezó a difuminarse. El rostro de Callus se alejó. Lo oí hablar, pero las palabras no significaban nada. Cerré los ojos y dejé que el fármaco me llevara. Dejé que disolviera los últimos restos del Dr. Hiram Just. Dejé que me transformara en Jiren, el paciente que siempre había sido. Cuando desperté estaba de nuevo en la sala. No podía recordar cómo había llegado allí. No podía recordar casi nada. Mi nombre era Jiren. Había sido paciente del Lazarum durante todo el tiempo que podía recordar. El personal era amable. La instalación estaba limpia. Estaba recibiendo tratamiento. Estaba mejorando. Esas eran las verdades que conocía. Las únicas verdades que importaban. Cualquier otra cosa era un delirio, un truco de una mente dañada. Pero a veces, en las horas silenciosas, recordaba algo. Un nombre. Hiram Just. No significaba nada para mí. Aún así se sentía importante, como una palabra de un idioma olvidado. Le daba vueltas en mi mente, tratando de darle un significado, tratando de recordar por qué importaba. Pero el recuerdo no llegaba. Era como intentar retener agua entre las manos. Se escapaba, dejando solo una vaga sensación de pérdida. Un día, o una noche, estaba sentado en el área común cuando un celador se acercó a mí. Llevaba un fardo de tela. Me dijo que era hora de cambiarme a nuevas prendas. Miré lo que llevaba puesto, la túnica y los pantalones grises, y no lo entendí. Esa era mi ropa. Siempre lo había sido. Pero el celador insistió. Desplegó el fardo, revelando una camisa de fuerza blanca y limpia, con un leve olor a antiséptico. Me dijo que era para mi protección. Me dijo que me sentiría más seguro. No protesté. Permití que me colocara la camisa de fuerza, ajustando las correas, asegurando mis brazos contra el pecho.
Era restrictiva, incómoda, pero el celador tenía razón. Me sentía más seguro. La prenda hacía imposible que me hiciera daño a mí mismo o a otros. Hacía imposible hacer nada en absoluto. Estaba contenido, protegido, neutralizado. Estaba a salvo. Los otros pacientes no reaccionaron a mi nueva vestimenta. No les importó. Estaban perdidos en sus propios mundos, y yo era solo otra forma en la sala, otra cosa sin nombre que existía sin significado. Me senté en mi esquina, la camisa de fuerza manteniéndome inmóvil, y me quedé mirando la pared. Intenté recordar mi nombre. Jiren. Ese era mi nombre. Yo era Jiren. Siempre había sido Jiren. Cualquier otra cosa era una mentira. Pero el nombre Hiram Yast persistía, como un fantasma en el fondo de mi mente, y no conseguía hacerlo desaparecer.